pedacito de cielo aquí en la tierra, donde reina el amor de Dios, y unidos adoramos al Creador del vasto universo y Redentor del mundo. Juntos caminamos por fe como familia de embajadores de Cristo hacia nuestro nuevo y hermoso hogar. Happy Sabbath! We miss you and we invite you to our Sabbath school. Oh, may God bless you and may your Sabbath be wonderful. Un feliz sábado para todos, queridos hermanos. Es para mí un gusto saludarles y poder dar inicio al estudio de esta lección. Es la lección número 7, que tiene como título La derrota de los asirios. Los invito a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido y amoroso Dios, gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, por un día más que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso. Te rogamos, Señor, en este momento nos envíes a tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, Padre, que abras nuestra mente y nuestro corazón para comprender el mensaje de hoy. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con el versículo que se encuentra en Isaías 37, en el verso 16, que exalta a nuestro Dios creador. Dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Un hermoso texto. Un hombre descalzo, delgado, camina con sus 2 hijos. Otra familia acaba de cargar todas sus pertenencias en una carreta jalada por bueyes. Un hombre guía los bueyes mientras 2 mujeres se sientan en el carro. Los menos afortunados no tienen carro, así que llevan sus pertenencias sobre sus hombros. Los soldados están por todas partes. Una arieta golpea la puerta de la ciudad. Los arqueros que están en la parte superior de la arieta disparan a los defensores de los muros. La matanza frenética reina suprema. Oprimimos el botón de avance rápido. Un rey imponente está sentado sobre su trono recibiendo el motín de los cautivos y a los cautivos. Algunos cautivos se le acercan con las manos en alto suplicando piedad, otros se arrodillan o se agachan. La descripción de estas escenas con el rey comienzan con estas palabras: Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria. Y continúan con expresiones como se sentó en un emedo, o sea, un trono, y el motín de la ciudad de Laquis pasó lista ante él. Estas series de imágenes que una vez adornaban los muros del palacio sin rival de Sennacherib ahora se encuentran en un museo histórico británico. ¿Y qué historia tiene para contar sobre la difícil situación del pueblo, del profeso pueblo de Dios? Vayamos a Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, el rey de Asiria, subió sobre todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Cuando el infiel Acaz murió y su fiel hijo Ezequías lo sucedió, Ezequías heredó un reino que había perdido la independencia total. Y al haber solicitado la ayuda a Asiria contra la alianza de Siria e Israel, el reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de protección de forma de tributo a Asiria. Y cuando el rey asirio Sargón II murió en un campo de batalla distante y fue sucedido por Sennacherib en el año 705 a.C., Asiria parecía vulnerable. Las evidencias de los textos asirios y bíblicos revelan que Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse, tomando medidas agresivas como cabecilla de una revuelta anti-asiria entre las pequeñas regiones de su nación. Pero desafortunadamente para él, Ezequías había subestimado la resiliencia del poderío asirio.
Y en el 701 a.C., cuando Sennacherib sometió otras partes de su imperio, arremetió contra Siria, Palestina, con una fuerza devastadora y asoló a Judá. ¿Cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Bueno, vamos a leerlo en Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del 1 al 8 dice: Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros fuera, y habló al corazón de ellos diciendo: Forzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria ni de toda la multitud que venga con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, cuando Ezequías vio que Sennacherib tenía intenciones de tomar Jerusalén, la capital, hizo grandes preparativos para un enfrentamiento con Asiria. Reforzó sus fortificaciones, equipó y organizó más su ejército y aumentó los suministros de agua que se encontraban en Jerusalén. El notable túnel acuífero de Siloé, conmemorado mediante una inscripción que dice cómo se construyó, casi seguro data de esa preparación de Ezequías para un posible asedio. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en ese momento que era aterrador fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Dice Elena de White comentando este incidente: pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo, y habiendo realizado todo lo que permitía el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Este rey Ezequías era diferente a su padre, quería arreglar las cosas y quería regresar a Dios. Los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes. Su objetivo era la riqueza y el poder, no simplemente la destrucción. Decían: ¿por qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza si puedes persuadir a sus habitantes para que se rindan? Así que, por ende, mientras supervisaba el asedio de Laquis, Sennacherib envió a su Rabsacés una especie de alto oficial para tomar Jerusalén mediante propaganda, mediante palabras. ¿Y qué argumentos usó el Rabsacés para intimidar a Judá? Veámoslo en Isaías 36, del verso 2 al 20. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil de Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que con él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que me des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para que cabalguen sobre ellos. Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos de Asiria, del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí. Mira que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno de su tierra de las manos del rey de Asiria?
¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El Rabsacés presentó argumentos bastante poderosos. Dicen, ustedes no pueden confiar en Egipto para que los ayuden porque es débil y poco confiable. Tampoco pueden depender de Jehová para que los ayude porque Ezequías lo ofendió quitando los lugares altos y centrando la adoración en Jerusalén. De hecho, Jehová está de parte de Asiria y le dijo a Sennacherib que destruya a Judá. Ni siquiera tiene suficientes hombres entrenados para montar 2000 caballos, para evitar un asedio por el cual no tienen nada para comer ni beber. Ríndanse ahora y recibirán un buen trato. Es más, les dijo, Ezequías no puede salvarlos. Y como los dioses de otros países conquistados por Asiria no fueron salvados, tampoco Dios los va a salvar. Pregunto, ¿Rabsacés decía la verdad? Tenía mucho de verdad en lo que decía. Sus argumentos parecían persuasivos. Lo respaldaban dos argumentos contundentes. En primer lugar, acababa de llegar de Laquis, de una ciudad de 48 kilómetros de distancia, donde mostraba lo que le sucedía a una ciudad fuertemente fortificada que se atrevía a resistir a Siria. Y en segundo lugar, tenía un poderoso contingente asirio con él, que mostraba la suerte de las ciudades en otros lugares. En otros lugares habían sucumbido a Siria y ellos no tenían motivos para dudar y ver que desde la perspectiva humana Jerusalén estaba condenada. Esta era la situación que se enfrentaban. Rabsacés también tenía razón para decir que Ezequías había destruido varios lugares altos para centralizar la adoración en el centro de Jerusalén. Pero esta reforma había ofendido a Jehová, quien era la única esperanza que le quedaba a su pueblo. ¿Los salvaría? ¿Podría salvarlos? Bueno, esta pregunta solo le correspondía a Dios responderla, no a Rabsacés, ni siquiera al pueblo. Pero no se pierdan el resto de la lección y encontrarán la respuesta a estas preguntas y se darán cuenta de cómo Dios responde. ¿Alguna vez han estado en situación similar en que desde la perspectiva humana todo parece perdido? ¿Cuál fue tu único recurso? ¿Y cuál fue ese resultado final? Tenemos a un Dios fuerte y poderoso de nuestro lado. Aunque todo parezca perdido, no lo está. Y todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida nos ayuda a bien. Que el Señor le bendiga y continuamos con el repaso de la lección. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Qué bueno que están nuevamente conectados con nosotros. Gracias por preferirnos. Para nosotros siempre es un placer poder compartir cada semana la lección. En este día martes, que lleva como título Conmocionado pero no desamparado. Es algo que tenemos que entender, que en la vida hay batallas. Conmocionados, angustiados podemos estar, pero nunca desamparados y menos derrotados. Lamentablemente, las palabras que este asirio pronunció contra el pueblo de Dios calaron tan profundo en el corazón de los de Judá que tuvieron tanto miedo y fueron a buscar al profeta de Dios. Esto es importante cuando una persona atraviesa por problemas. Cuando un cristiano tiene problemas, tiene luchas en su vida, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Es buscar a Dios. Lo que hizo el pueblo fue buscar al profeta de Dios. Hoy en día no tenemos un profeta vivo, pero sí tenemos al Dios vivo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando te sientes desanimado, desanimada, derrotado o derrotada en esta vida es buscar a Jehová. Porque Jehová siempre va a tener palabras de esperanza y palabras de consuelo para ti. Y esto fue lo que Jehová tuvo con el pueblo de Dios.
Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 37. Les invito a buscar sus Biblias. En el versículo 6, Isaías 37, versículo 6 dice así: y les dijo Isaías: decid a vuestro Señor que así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Isaías 36, versículo 6 y versículo 7. Lo que Jehová estaba diciendo al pueblo era: no tengan miedo, yo los voy a liberar, yo voy a derrotar a Sennacherib. Recuerda esto, querido amigo y querido hermano, también Él pelea por ti. Jehová conoce tus batallas, el Señor conoce nuestras luchas. El Señor está en este día, te está diciendo: no tengas miedo por las cosas que hoy pueden estar pasando. Con esto de la pandemia, con tantos problemas que podemos tener, Dios está al cuidado de nosotros. Lo que hace Ezequías es orar a Jehová. Ezequías va hacia la casa de Jehová y ora al Señor y le dice en el versículo 16 del versículo 37, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esta oración es poderosa, queridos hermanos. Esta oración es maravillosa porque, si se dan cuenta, empieza Ezequías hablando de Jehová, pero de Jehová de los ejércitos. Hermanos y amigos, Jehová no conoce derrotas. Jehová pelea 1,000 batallas y nunca ha perdido una sola. Porque Jehová, ¿quién es Jehová? Jehová es de los ejércitos. Y ese Jehová también es tu Jehová. Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Rey de Reyes, al final termina diciendo: tú que hiciste los cielos y la tierra. Es decir, tú eres el Dios creador. Qué hermosa, ¿verdad? Es algo importante en la oración, hermanos, cuando oramos. Muchas veces nos enfocamos en pedirle a Jehová lo que necesitamos. Pedimos y pedimos y pedimos, pero nunca reconocemos muchas veces la grandeza de Dios. Y antes de que pidas al Señor, yo te invito a que cuando ores, en primer lugar, reconozcas la grandeza de Dios en tu vida. Que le digas al Señor qué significa Él para ti. Es algo importante lo que hace Ezequías. Es una oración modelo. En el versículo 20 dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Es un pedido, pero al mismo tiempo es un pedido atrevido. Es decirle a Jehová: por favor, libéranos, que todos sepan que tú eres el Dios de todos los pueblos. Y quizás uno dirá: es muy atrevido a hacer eso con el Señor, porque Él es santo, porque Él es el quien hace. Si Él quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Recuerden algo, lo que dice Malaquías capítulo 3. Probadme ahora, dice Jehová, y verás cómo derramo bendiciones hasta que sobreabunden. Lo que el Señor espera de sus hijos, hermanos, que seamos atrevidos, claro, con temor y con respeto, pero ser atrevidos y pedirle y reclamarle que las promesas que están acá en esta Biblia, en su palabra, sean una realidad en nuestras vidas. Esto es lo que hace Ezequías. Ezequías se encontraba conmocionado. Claro que se encontraba conmocionado, pero nunca desamparado. No dejes de orar. No tengas miedo, mi querido amigo, mi querido hermano. No te sientas derrotado. Puedes desanimarte un día, puedes estar angustiado una semana, pero no puedes vivir en angustia. No puedes vivir como si el mundo se hubiera acabado o se fuera a acabar. Porque en Cristo Jesús siempre hay esperanza, siempre hay una victoria. Amén. Esto es lo que es el día martes de la lección. El día miércoles lleva como título
el resto de la historia, vamos a ver justamente la conclusión de esta batalla. Vamos a llamarla una batalla porque era una batalla lista para poder iniciar a fin de que Judá sea derrotado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es interesante que la historia nos habla de los registros que dejó Sennacherib. Nos dice acá que Sennacherib menciona que Ezequías era un judío prisionero en Jerusalén. Era un prisionero en su residencia real. Así es como demostraba el poder el rey Sennacherib. Deja escrito y dice que Ezequías era un pájaro en una jaula encerrada. Y es que el pueblo tenía miedo, hermanos. Las palabras que había hecho ese oficial asirio habían causado mucho temor. Pero recuerden, ya Ezequías había puesto su confianza ¿en quién? En el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Jehová derrotó a los asirios. Jehová acabó con la vida de Sennacherib. Esto nos cuenta la Biblia y vamos a buscarlo en Isaías 37, en el versículo 22. Y dice así: estas son las palabras que Jehová ha hablado contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, se burla de ti, a tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien ultrajaste y contra quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez, contra el Santo de Israel. Y el versículo 36 dice: por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Qué palabras de esperanza, ¿verdad? Qué palabras de tranquilidad, qué palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras donde el pueblo se sintió una vez más reconfortado por Jehová de los ejércitos. Y saben, hay tantas palabras que Jehová tiene para ti, mi querido hermano, mi querido amigo, pero las tienes que encontrar acá en la palabra de Dios. Si tú no lees tu Biblia, si tú no vas a encontrar esperanza, no vas a encontrar consuelo. Tienes que ir a la palabra de Dios, porque aquí está en la palabra está todo lo que tú necesitas saber. Todo lo que tú necesitas está aquí. Todo eso está para ti. Así que tú, en el versículo 38, nos habla, en el versículo 33. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta a ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Yo pregunto, ¿tuvo que pelear el pueblo de Judá? No, ¿verdad? ¿Tuvo que armar un plan de batalla? No, claro que no. Y dice el versículo 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Porque Jehová de los ejércitos peleó por ellos. Y aquella noche, hermanos, 185,000 soldados asirios cayeron a manos del ángel de Jehová. Y saben, el ángel de Jehová también está contigo, querido amigo, querido hermano. El ángel de Jehová también quiere darte una victoria en este día. No vamos a pelear nosotros. Él quiere pelear por ti. Él quiere pelear por nosotros. Pero tenemos que confiar en Él. Así como Ezequías confió en Él ese día. ¿Qué pasó con Sennacherib? En el versículo 38 dice lo siguiente: y aconteció que mientras adoraba él en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Se cumplió, ¿verdad? ¿Recuerdan lo del día martes? ¿Recuerdan que Jehová dijo que moriría a espada? Bueno, se cumplió. Sennacherib murió a espada porque Jehová así lo había dicho. Hermanos y amigos, una gran crisis como esta que acabamos de estudiar quería un gran milagro. Y una gran crisis como hoy en tu día
también requiere de un gran milagro. Y es un gran milagro, requiere de un gran Dios. Y si ese gran Dios, hermanos, está cerca de ti, no lo olvidemos. Pidámosle al Señor que Él siempre está presto a escucharnos. Hermanos, esto es todo de mi parte. Que Dios me los siga bendiciendo y que tengan una bendecida semana. Hasta la próxima. Gracias, mi hermano Edwin, por interesante lección. Y gracias también a mi hermanita Yesenia por la introducción. Y para mí es de gran alegría, de gran privilegio nuevamente continuar con la conclusión de esta lección tan profunda. Y aprovecho para enviarles un feliz sábado, un fraternal saludo en Cristo Jesús. Muy bien, después de que escuchamos ese repaso donde el hermano Edwin nos comentó con detalle cómo Dios se manifestó con poder ante Sennacherib, el rey asirio tan orgulloso. Dios vindicó su poder y bueno, le dio la victoria pues al buen rey Ezequías. Pero ahora entramos al capítulo 38 del libro de Isaías y dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. No era para menos el mensaje que el profeta Isaías le había traído al rey Ezequías, al buen rey Ezequías, porque cuando nosotros escuchamos Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, él hizo una reforma tremenda para que el pueblo se volviera nuevamente al Dios creador. Mas sin embargo, encontramos acá que le traen este mensaje, y qué difícil debe ser, mis queridos hermanos, recibir un mensaje de esta manera: arregla tu casa porque vas a morir. ¿Qué haría usted si tuviera la oportunidad de que Dios le enviara este mensaje? Pues acá Ezequías nos da un ejemplo. Él dice aquí que volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Es importante, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros, sin que nos llegue una noticia de esta manera, estemos conscientes de que la vida no nos corresponde. Por lo tanto, puede ser que este sea el último momento, la última oportunidad para mí de compartir con ustedes, o de alguien de ustedes, de estar escuchando esta lección. Así que es muy saludable estar en buena comunión con Dios cada día. Cada día. Muy bien, sigo el relato y dice: y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Mire qué expresión, hermanos, le está hablando a Dios. Ezequías conocía perfectamente que Dios conoce nuestro corazón. O sea que Ezequías había sido un hombre íntegro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración
Mire, qué bendición, mis queridos hermanos y amigos, familia. Dios nos escucha. Dice, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Qué misericordia, qué amor, la de nuestro Dios. 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Así que mis queridos hermanos y amigos, aquí viene una doble liberación. Dios se estaba manifestando nuevamente con gran poder al liberar del poder de los asirios a Ezequías y a Judá, y también de liberar a Ezequías de la muerte. Así que es una doble liberación. ¿Y qué más podemos leer aquí? Dice, y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Mis queridos hermanos, y recordemos que realmente el padre de Ezequías, el rey Acaz, que fue un rey terrible, que hizo todo lo contrario, hizo todo lo malo delante de Dios, de ahí venía Ezequías. Sin lugar a dudas, no lo dice la Biblia, yo no lo he encontrado, pero yo supongo que de ese rey malvado, seguramente la madre de Ezequías fue la que se encargó de poner el conocimiento que tenía Ezequías, el temor a Dios, el respeto a Dios, el querer agradar a Dios. Sin lugar a dudas, la madre instruyó a Ezequías para hacerlo. Y siguiendo lo contrario del rey Acaz, que no quiso señal de parte de Dios, no aceptó, sino que él hizo alianza con Siria y con Egipto, queriendo hacer algo por su propia cuenta. Ezequías dice que pidió señal. Y Dios le dijo, aquí estamos hablando de la señal de Dios para Ezequías. Y le dice, y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Así que encontramos aquí, mis queridos hermanos, que en una gran crisis, Dios produce un gran milagro. Porque este es un milagro. Hacer retroceder el sol 10 grados. Y para nosotros sí es un milagro. Es ilógico. La ciencia diría, no puede ser. Pero para Dios no hay imposible. Y para aquellos tiempos, aquellas gentes habían muchos astrónomos y ellos compararon el milagro de el rey Ezequías con el milagro, o sea, el milagro de la salud de Ezequías con este milagro de retroceder la sombra en el reloj de Acaz. Porque ellos se dieron cuenta que el sol se detuvo y luego retrocedió. Y dijeron, algo aquí está pasando extraordinario. Incluso, dice la lección, que vinieron gentes especiales, embajadores especiales, para visitar al rey Ezequías. Para ver qué más podían aprender del Dios de Israel, ese Dios poderoso que se había vindicado nuevamente sobre aquel gran poder asirio que en ese tiempo era temible. Mas sin embargo, Dios
mostró que no hay otro poder más grande que el de él. Así que vinieron a la casa del rey Ezequías a felicitarlo y a verlo por lo que como Dios le había devuelto la salud, y para que él pudiera contarles todo ese poder de Dios, esa misericordia. Mas sin embargo nos dice a nosotros el relato que no fue así, que tristemente en estos momentos el enemigo, sin lugar a dudas, borró de la memoria de ese buen rey todas las bondades de Dios. Y dice que él mostró a aquellas gentes a todo lo que tenía en su casa, el poder, tanto oro, tantos trofeos, tanta riqueza, pero no le dio la gloria a quien se le debe dar. No le dio la gloria a Dios, se la dio a sí mismo. Qué pena que después de que había hecho una reforma linda, maravillosa, restaurando los altares, el templo, todo lo bueno. Qué lamentable que en ese tiempo que Dios le extendió la vida, aquel rey no pudo enaltecer el nombre de Dios, sino que se enalteció él mismo. El orgullo entró a su ego y compartió todo eso con aquellas embajadores que habían llegado, y nos dice el relato a nosotros así, y dice: y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostró. Pero recordemos, hermanos, amigos, familia, que estas lecciones están aquí para que nosotros aprendamos. Y dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Pero qué lamentable que, al igual que su, me parece, abuelo, era el rey Usías, que también hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero que en un momento quiso entrar al templo y quemar incienso que solamente a los sacerdotes le correspondía. Usted se recuerda,
y de inmediato se le llenó la cara de lepra. Ahora Ezequías termina también glorificándose a él en vez de glorificar a nuestro Creador. Queridos hermanos, realmente la lección es impresionante, porque nosotros vemos que en un momento nosotros podemos estar siendo usados por Dios, pero que si nos descuidamos, el enemigo va a dañarnos y va a querer que nosotros nos mostremos nosotros mismos con las demás personas. Y eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que conozcan a Cristo a través de nosotros. Al conocernos a nosotros no ganan absolutamente nada. Pero cuando conozcan a Cristo Jesús, a su amor, a su bondad, a todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que está haciendo por nosotros, entonces vamos a ser bendecidos por nuestro Padre Celestial. Dios quiera, mis queridos hermanos y amigos, que usted y yo podamos realmente ser esas personas que podamos mostrar siempre a Cristo. Termino con este resumen. En respuesta al clamor de un rey fiel, Dios salvó a su pueblo y mostró quién es Él. El omnipotente Rey de Israel, que controla el destino de la tierra, y yo digo, y del universo. No solo destruye a los que intentan destruir a su pueblo, sino también brinda oportunidades para que otros, sin importar cuán babilónicos sean, lleguen a formar parte de su pueblo. Ojalá, mi deseo es, mis queridos hermanos y amigos, que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo pueda realmente trabajar en nosotros y hacernos humildes para que podamos mostrar siempre la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Señor Jesús. Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Y antes de concluir, quisiera terminar con una oración. Acompáñenme. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos darle muchísimas gracias, Padre, por su amor, por su poder, por su misericordia. Gracias, Señor, porque en las crisis más grandes usted se manifiesta con poder para mostrarnos ese poder y esa protección que tiene para sus hijos. Oh Padre, alabado sea su nombre, porque usted como creador del universo hizo parar el sol y retroceder en 10 grados en aquella historia. Y si lo hizo, Señor, para mostrarse al rey Ezequías y a esa ciudad, también lo puede hacer, Padre, por cada uno de nosotros, haciendo milagros, haciéndonos humildes, para que nosotros podamos ensalzar el nombre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado. Bendiga nuevamente a los amigos, a la familia y a embajadores de Cristo, para que cada uno de nosotros, desde los niños, jóvenes y adultos, podamos ser instrumentos de sus manos. Gracias, Padre. Se lo pido y agradezco todo en el nombre y por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Quiero darles una cordial bienvenida a nuestro culto divino. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. El título de nuestra historia es El niño que quería conocer a Dios. Un día muy de mañana este niño se levantó y tomó unos panecillos y unos refrescos y lo puso en su bolsa. La madre le preguntó, ¿a dónde vas? Y el niño le contestó, a conocer a Dios.
voy en busca de Dios. Entonces él salió, se despidió de su madre y comenzó a caminar. De pronto se dio cuenta que ya llevaba caminado 3 cuadras. Estaba cansado, con hambre y sed, y buscaba un lugar donde sentarse. De pronto ve un parque, ve una banqueta. Él se apresura a llegar ahí, pero ahí estaba una anciana. Y le pregunta el niño a la anciana, ¿me puedo sentar? Y ella le dijo, sí, con una respuesta, con una sonrisa tan hermosa que no pudo más y se sentó. Entonces el niño sacó sus panecillos y su refresco. Comenzó a comer, pero de pronto se detuvo porque la anciana lo quedaba mirando con ganas de comer. Ella tenía hambre. El niño tenía suficiente pan. Y él le dijo, ¿deseas un pan? Y ella le contestó con una sonrisa, claro que sí, tengo mucha hambre. Entonces el niño le compartió un pan y le dijo, ¿quieres un refresco? Y la anciana le vuelve a contestar que sí, con otra sonrisa tan hermosa y tan agradable. Entonces los dos comenzaron a comer, terminaron su pan, su refresco y se despidieron. Tengo que regresar a casa, ya es muy tarde, le contestó el niño. Yo también, le contestó la anciana. Ambos regresaron a su casa. El niño llegó y de pronto la madre le pregunta, ¿dónde estuviste? Vienes diferente, vienes con un semblante feliz, con un semblante alegre. Entonces él le dijo, vengo de conocer a Dios. La anciana regresó a su casa también, su hijo lo estaba esperando y le dijo, madre, ¿dónde estuviste durante estas horas? Y la madre le dijo, vengo de conocer a Dios, no pensé que Dios se representara en unas cosas tan sencillas y pequeñas como lo que es un niño. Ambos conocieron a Dios al mismo tiempo. Con una sonrisa podemos cambiar muchas cosas. Vemos lo que nos dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Con ese pensamiento quiero decirle, hermosos niños, que cuando demos una sonrisa, cuando demos una mirada, lo demos con amor, porque Dios nos llena de amor a cada instante y somos luz ante el mundo. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones este día de hoy, por el privilegio de poder estar reunidos y por escuchar un mensaje más. Señor, permítenos ser luz, dar sonrisas al mundo de amor como tú nos las das. Gracias por tu amor, gracias por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica de hoy se encuentra en lo que es el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23. Dice así: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Con esto en mente, quisiera tener una oración antes de introducir a la oradora de esta mañana. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente por el día de hoy. Venimos ante ti como hermanos reunidos buscando tu palabra, agradeciéndote por pasar este día con nosotros y por permitirnos la oportunidad de acercarnos a ti cada semana. Te pedimos que por favor nos ayudes a que nosotros podamos recibir esa palabra y dársela al resto del mundo también. Te pedimos que por favor nos quites este corazón de piedra y nos des un corazón de carne para que nosotros podamos transmitir tu amor al resto del mundo. Te pedimos en estos momentos por tu palabra que sea dada hoy, que no sea la hermanita que hable, sino que seas tú a través de ella. Nuevamente venimos agradeciéndote por tu perdón y por la oportunidad a una vida eterna. Te lo agradecemos y pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un gusto y un placer para mí poder introducir a nuestra predicadora, nuestra oradora de esta mañana. Es una hermanita que conocí mientras yo estaba en Costa Rica, en la Universidad Adventista Centroamérica, una beca. Una hermanita que muy querida por allá. Yo sé que varios de mis amigos, compañeros, al ver este video se van a alegrar mucho, pero es una hermanita que le encanta servirle a Dios. Y aunque en estos momentos nos va a hablar desde Sudáfrica, yo sé que ella es parte más bien de, como todos nosotros, de la familia de Cristo, y es que estaremos formando parte en el reino de los cielos. Les invito a que pongamos atención y ahora es el tiempo nuestra hermanita Lichi Venegas Johnson. Saludos amigos desde Sudáfrica. Lichi Venegas les saluda y deseando que las bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes, de nosotros, y que el momento de compartir la palabra de Dios pueda ser una bendición. Qué privilegio es cuando podemos hablar con otros del amor de Dios, de sus cuidados, de su protección, de la forma en cómo Él ama a sus hijos. Yo hoy les quiero hablar sobre la semilla. Ustedes saben, conocemos muchos tipos de semilla. Miren esta. Esta semilla es de un durazno o de un melocotón. ¿Qué es una semilla? La semilla es un grano contenido en el interior de un fruto y cuando se coloca en condiciones adecuadas, la semilla es capaz de germinar y de dar origen a una nueva planta, por supuesto de su misma especie. Un melocotón no nos va a dar un mango. Un melocotón o un durazno nos va a dar otro durazno, otro melocotón. La semilla contiene una fuente de alimento internamente ahí almacenado y está envuelta en una capa protectora. ¿Cómo es Dios de sabio, verdad? No solo nos da el alimento, sino que dice, lo voy a proteger, lo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque es muy valioso. En la Biblia nosotros encontramos una historia muy cortita, interesante y con grandes lecciones sobre la semilla de la ley, la semilla del amor, la palabra de Dios. ¿Saben cuál es? Estoy segura que ustedes saben a cuál historia me refiero, mencionada por Jesús, una de sus parábolas, la parábola del sembrador. Y la encontramos en Mateo
capítulo 13, los versículos 1 al 9 nos relata la parábola y los versículos 18 al 23 de Mateo 13 nos dice su significado. Vamos a leer qué nos dice Mateo 13, el versículo 3 y 4. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Ahora en el versículo 19 nos dice qué significa. Vamos a leerlo de una vez. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Vamos a ver qué significa no la entiende, porque no es que no la comprende, a veces es que no queremos comprender. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los que fueron sembrados junto al camino. Hay una cita muy interesante en el Espíritu de Profecía, en la página 25 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y miren lo que dice: la semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Ahí viene, ¿qué significa no entender? Cuando no estamos dispuestos a comprender, no pedimos sabiduría para decir, Señor, ¿qué es lo que quiere decir? Sigamos leyendo. Semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. No disciernen que el mensaje se aplica para ellos mismos, para nosotros. No se dan cuenta, no nos damos cuenta de las necesidades y peligros que tenemos. No percibimos el amor de Cristo y pasamos por alto el mensaje de su gracia, la ley de Dios, su gracia, como si fuera algo que no les concerniese. Página 25. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros nos dejamos llevar por el secularismo, por la moda, por los cantantes, todo esto, y esto nos distrae de tener la verdad en nuestro corazón, de qué realmente, cuál es el mensaje que Dios está transmitiendo para nosotros en cierto momento. Ahora, vamos a la siguiente. En el versículo 5, parte cayó en los pedregales, en donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces dice el versículo 6, ¿qué sucedió? Porque no hay tierra suficiente. Salió el sol, se quemó, no tenía suficiente raíz o no logró ni siquiera hacer su raíz y se secó. Ahora, el versículo 20 y el 21 nos dice ahí, leamos. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es sencillo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? Que entonces a veces nosotros recibimos la palabra de Dios, comprendemos que el mensaje está perfectamente para nuestra vida. Hacemos un cambio, pero es un cambio así, como solo de un momentico. Y seguimos viviendo una vida secular, mundana, una vida sin Cristo o sin cambios genuinos. Miren lo que dice este mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 27. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente. La raíz no puede penetrar en la roca, por supuesto. No encuentra alimento que sostenga su crecimiento y entonces, ¿qué sucede pronto? La semilla muere, no puede crecer. Muchos profesan ser religiosos, son oidores, pero pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo en el corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la pecaminosidad del pecado. Su corazón no se ha humillado por el sentimiento de culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les ha sucedido que escuchamos un sermón que incluso podemos derramar lágrimas
lágrimas ante el mensaje, sea en la iglesia, sea en casa, con un DVD o en línea, y nos sentimos que realmente hay una transformación interna, ya sea por un canto, por un versículo, un himno, ¿verdad? Que nos gusta mucho o que nos tocó. A veces decimos nos tocó el corazón, pero después de un rato se convierte como la estrella fugaz. Usted la vio, salió y dijo, wow, usted quiere que todos vengan, que la miren al cielo, pero ni siquiera dio tiempo de llamar a los demás. Solo la vio pasar, una estrella fugaz. Así sucede con algunas personas. Escuchamos la palabra de Dios, hacemos una transformación, pero solo es momentánea. ¿Por qué? Porque los placeres del mundo la ahogan. ¿Cuáles son algunos placeres del mundo? Los placeres del mundo no solo es aquel que anda tal vez en un prostíbulo, hay muchos placeres del mundo. Por ejemplo, como mencionamos antes, la moda. Usted sigue los cantantes, sigue hasta la vida de los famosos, sigue las novelas, sigue sobre los carros, las carreras, los deportes, pero a tal punto que todo llega a no dar raíz para que crezca la semilla, porque hay demasiado para hacer otras cosas, para que la mente se esparza en otros temas. Entonces la semilla, la planta no logra crecer y se muere. Dice Elena de White en el Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 28. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo, como decíamos, como la estrella fugaz. Piensa que la religión los va a libertar de las dificultades y de las pruebas. Mientras todo marcha bien, viento en popa, como decimos, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. Esto quiere decir cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, entonces esa persona se siente ofendida. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no quieren creer en Él para poder vencer el pecado. No creemos que Dios es capaz de ayudarnos a vencer nuestros pecados porque no lo tomamos con todo el corazón, ¿verdad? No tienen una relación personal con un Salvador viviente. Y su carácter revela defectos heredados como cultivados. Por ejemplo, si alguien aceptó, no sucede en la actualidad, uno acepta la verdad del sábado, pero acepta también trabajar el día sábado. Entonces, esto no es realmente aceptar la verdad. Estamos conociendo sobre algo, pero no lo logramos poner en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Es como el terreno pedregoso. La raíz no logra crecer, la planta no logra germinar. Ahora veamos el tercer terreno. Este cayó entre espinos, la semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogan. El versículo 22 de la Biblia, seguimos leyendo, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinas. Oye, el afán, las cosas de la vida lo ahogan y de nada sirvió. La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas, las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, los viejos hábitos nunca los vamos a abandonar. La vida pecaminosa que hemos tenido atrás simplemente no se deja atrás y seguimos haciéndola en el presente. Los atributos de Satanás no son extirpados del alma. La cosecha de trigo se ahoga. Es como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Pero le tengo una buena noticia. En el versículo 8 hay parte de la semilla que cae en buena tierra. ¿Y esta qué hace? Esta sí da fruto. A cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Quiere decir que la semilla cayó en diferentes terrenos, sí, claro. Uno dijimos, ya mencionamos, ¿verdad? Entre el camino, entre las piedras, entre los espinos, pero esta viene y cae en buena tierra. ¿Qué pasa entonces con la semilla? Entonces nos damos cuenta que la semilla, por supuesto, no es el problema. El problema está en el terreno.
La semilla es vida. La semilla es la palabra de Dios, es la ley de Dios que está aquí almacenada en algo tan pequeño y genera tanta vida. Saben, hay una cosa bien importante que debemos mencionar hoy acerca del terreno. Nuestras vidas son un terreno. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno es usted cada vez que recibe la palabra de Dios o qué hace con su vida? ¿Es un terreno que lo tiene abonado para que la planta germine, crezca, se reproduzca incluso, ¿verdad? Hay características que pueden echar a perder nuestro terreno. Y les voy a hablar de una muy importante que puede echar a perder cualquier terreno. ¿Saben cómo se llama? Se llama indiferencia. Hay terrenos que parece que hasta incluso en buena tierra uno dice ahora sí va a crecer, pero si entra un poquito de esta característica, de este mal, de la indiferencia, cualquier relación va a morir. Puede ser en casa, puede ser en el hogar, puede ser en el vecindario, en la iglesia. Todo lo puede matar la indiferencia. No permite que la semilla crezca. Eso hace tristemente la indiferencia. La semilla de la ley de Dios no queda implantada en el corazón, que esa es nuestra intención como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios. ¿Cuándo esto sucede? Cuando no nos interesamos en lo que otros hacen. Dejamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dejamos de pensar en que para ir al cielo necesitamos primero entregarnos completamente a los demás, porque dice Dios, y lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. No hay simpatía por los proyectos que otras personas hacen. Nos volvemos totalmente indiferentes. Es como si pusiéramos un botón de autopiloto, como hace en el avión el piloto, ¿verdad? Solo llega y hay un momento en que aplasta el botón, no sabemos qué está sucediendo, quizás a los lados, en las ventanas, alrededor, las personas que están adelante, a los lados, atrás, simplemente aplastamos el botón, presionamos el botón y decimos, llegaré a mi destino. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No tengo idea, pero lo que importa es que voy a llegar. Y lo más triste de la indiferencia es que no solo hace que muera, mata la semilla, sino que también contagia a lo que está a su alrededor. Entonces es como un virus, como la bacteria, que no necesita de mucho para reproducirse y de repente está por todos lados. Así sucede y otros también se enferman de este virus. Entonces, ¿cuáles son algunas señales que le quiero mencionar para que nos analicemos a nosotros mismos? ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Cómo está nuestra vida? Porque es tan destructivo que aún dentro de la iglesia debemos ser muy cuidadosos. Así como la mala hierba crece junto a la buena y la destruye. El domingo pasado mi esposo estuvo en el jardín y estuvo sacando, pero tanta planta que hay ahí, mala hierba, que crece junto a ese césped tan bonito, verde, que fue sembrado con amor, con cariño, y lo hemos visto crecer. Y no, la mala hierba viene y lo empieza a destruir, y ahí estuvo, tratando de sacar por aquí, por allá. Pero ahora, ¿cuáles son algunas señales? Se las voy a mencionar para que usted considere si usted está si usted está abonando su terreno para que la semilla de la verdad, de la ley de Dios, pueda ser impartida, compartida con otros, o si hay ciertas características que debemos cambiar para que realmente pueda germinar. Por ejemplo, les menciono el primero. Cada vez que usted menciona la palabra o las palabras, no me importa. O una frase muy común, bueno, que hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, a mí no me afecta. ¿Ha escuchado usted esas palabras? O quizás las ha incluso mencionado. Yo no sé, pero a veces debemos preocuparnos por eso que otros hacen. Es parte de nuestro crecimiento. Otra cosa, guardamos completo silencio. No siempre el silencio es sinónimo de prudencia. A veces el silencio es sinónimo de indiferencia y lo vemos mucho en las reuniones. Tal vez estamos en una reunión en la iglesia y se está presentando un tema y ¿cuántos de ustedes les gustaría participar? Silencio. ¿Y cuántos de ustedes han hecho obra misionera? Silencio. Y no, completo silencio. En las reuniones presenciales o incluso en esta época que hemos tenido que recurrir a lo virtual, a la tecnología digital. Por ejemplo, les menciono las reuniones de Zoom.
el predicador viene o la persona que está a cargo de un tema, de una participación, y usted entra a la reunión de Zoom y bueno, uno siempre se fija, cuántos están conectados o cuántos están en la reunión, y estamos tal vez unos 15, 20, aún 60, y usted dice, wow, hay bastantes, pero entonces uno empieza a mirar, ¿verdad? ¿Quién está en línea? ¿Quién no? Ahí están quienes están con cámara, quienes no, y resulta que de 60, tal vez solo 5 tienen la cámara encendida y todos los demás quizás la tenemos apagada. Y entonces cuando ya va a empezar, tal vez estaba un canto muy bonito, estaban dando la bienvenida, la persona que está a cargo siempre se esfuerza lo más que puede por presentar algo agradable ante Dios y por supuesto ante los demás. Pero resulta que cuando ya va a empezar incluso el sermón o el mensaje, todas las cámaras están apagadas. No es el micrófono, también la cámara están apagadas. Y entonces la persona está feliz hablándole a un auditorio, digamos, a una audiencia de unas 60 personas, pero solo él logra verse en el celular, en la cámara, en el teléfono, en la computadora. Muchas veces somos indiferentes a esto. ¿Cómo nos gustaría que otros sean con nosotros? Siempre pongámonos en el lugar de la otra persona. Ahora, otra característica. Usted puede encontrar cualquier razón para criticar o reclamar lo que otros hacen. Es que en realidad yo no estoy ahí porque no me parece cómo lo hacen. Y cuando no hacen las cosas como nos parece a nosotros, preferimos alejarnos totalmente en lugar de apoyar y decir, bueno, es una forma diferente de hacerlo. Mire lo que dice, siguiendo el espíritu de profecía, nuevamente hago alusión a este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Como los pájaros están listos para sacar la semilla junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. El enemigo teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca un efecto en el corazón que ha sido endurecido, que ha estado endurecido. Mire lo que le voy a mencionar ahora. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio, mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios. Adivine qué está haciendo el enemigo. Está alerta para hacer que esto no surta efecto en nuestro corazón. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Cuando Cristo está tratando de atraer almas por su amor, Satanás trata de desviar completamente la atención de que seamos inducidos al Salvador. Ocupa la mente con placeres mundanos. Ya vamos a mencionar cuáles son esos placeres mundanos. Mencionamos algunos al inicio. El placer mundano, ¿qué significa también para nosotros? Satanás excita la crítica, la duda y la incredulidad. Eso está en la página 26. La forma incluso en que el orador escoge sus mensajes, sus palabras, sus maneras, no le agrada al oyente. A menudo nosotros tendemos a lanzar por ahí una crítica, ¿verdad? No me pareció como lo hizo, porque tiene que decir eso no estuvo correcto. Nos espaciamos en esos errores. Y la verdad que necesitábamos recibir y que Dios ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Por ejemplo, cuando se está cantando en la iglesia, digamos, o incluso orando, aún nuestra mente, si no es usted el que está orando, fácilmente nuestra mente se va por otros lados. Es muy fácil que nuestra mente divague y se distraiga en otros temas que no son los que Dios quiere que estemos. Estamos hablando tal vez sobre el cielo, la vida eterna, sobre la observancia del día sábado, y Satanás lo que más quiere es que, que usted se vaya a pensar sobre tal vez qué va a hacer el sábado en la noche. O, preparé la comida suficiente para el almuerzo de hoy, sábado. O, cómo predicó el pastor en la iglesia. O, ¿viste cómo fue vestida? Mira, criticamos mucho, ¿verdad? Tendemos a criticar en la forma destructiva más que constructiva. Una vez, hablando de esto, recuerdo, estábamos en una reunión de la comisión de música
allá en Costa Rica, y una vez, mientras estábamos todos haciendo, alguien sugirió el nombre de una persona, de una hermana, para cantar y colocarla en el rol de los siguientes meses. Sin embargo, otra persona dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez no deberíamos colocar a esa persona. A la vez pasada, la última vez que ella cantó el canto Cúbreme. Y yo en realidad estaba sentado en la iglesia y lo que tenía era ganas de ir y cubrirla. Y entonces nos sacó una sonrisa, nos reímos por un momento y no fue colocada en el rol. Pero me pregunto, ¿fue esta la manera correcta de abordar esa situación? Nosotros debemos abordar las cosas con amor, como Jesús lo haría. Aceptar a otros que somos diferentes y tal vez si había que hacer un cambio, hablar con la persona. Es decir, necesitamos que participes, podrías hacerlo en esta forma, siempre guardando la reverencia para las cosas de Dios, ¿verdad? Guardando todo en su lugar, especialmente aún más si estamos en la presencia de Él. Bueno, y de hecho siempre estamos en la presencia de Él, pero aún más si estamos en la iglesia, en su santo templo. Ahora, Satanás tiene muchos ayudantes. Dice, muchos profesan ser cristianos y están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de la verdad del corazón de los demás. Escuchan la palabra de Dios, pero hacen críticas en el hogar. Se sientan a juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador público. Todo esto sigo en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 26. Nos espaciamos en comentarios triviales. Nos ha pasado a la hora de un almuerzo cuando veníamos después de la iglesia y empezamos a hablar sobre cómo fue el sermón, sobre cómo se comportó un hermano, sobre nadie tal vez dando la bienvenida en la iglesia a la entrada. Póngase usted a dar la bienvenida. Sobre nadie conociendo, o sea, tratamos de mejorar las cosas a nuestra manera sin realmente aportar, solo criticamos negativamente y esto va destruyendo poco a poco la semilla de la palabra de la ley de Dios. Se discuten libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, de la conducta de los miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, repetimos chismes, calumnias y esto a oídos de aquel que no conoce ni siquiera la verdad. Entonces ya no estamos sembrando. Estamos matando la plantita que pudo haber germinado. Mire lo que dice en casa, tenga cuidado la familia, los padres. Los padres a menudo conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Se destruye el respeto por los mensajeros de Dios, la reverencia que necesita un mensaje de la palabra de Dios. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la palabra de Dios. La crítica destruye casi de manera inmediata la buena semilla sembrada, que acaba de ser sembrada. Si, por ejemplo, el sermón fue sobre la gracia y la gracia de Dios, sobre el perdón, usted viene a casa y lo primero que tal vez está comentando es una situación familiar, algún incidente y decimos, yo no le voy a pasar por alto absolutamente nada a esta persona dentro de la familia o la familia en la iglesia. Así los hogares, los profesos cristianos inculcan a muchos jóvenes la incredulidad. Los padres se preguntan por qué sus hijos tienen tan poco interés en el evangelio. Se hallan listos para dudar de las verdades bíblicas. Nuestros hijos nos admiramos de por qué es tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosas. Y no vemos que nuestro propio ejemplo ha endurecido el corazón de nuestros hijos. La buena semilla no encontró lugar para arraigarse. ¿Y qué hizo Satanás? Esta es mi oportunidad. Y vino y la arrebató. A veces pensamos que le estamos dando todo a nuestros hijos desde pequeños. La lección de escuela sabática, el libro, el himnario, la Biblia, libros cristianos. Hemos hecho culto en casa todos los días, quizás mañana y tarde, noche. El sábado estuvimos asistiendo a la iglesia, los llevamos desde pequeños, pero no nos damos cuenta que todas esas críticas constructivas en casa van a dar fruto en algún momento y no bueno. No va a ser del buen fruto. Entonces los hijos empiezan a sentir rechazo por la verdad del evangelio, por la palabra de Dios, por el perdón, la justicia, la salvación, por tanta verdad que se encuentra en la ley de Dios. Ahora, otra característica. Nunca tiene tiempo para apoyar lo que otros hacen.
Y esto nos sucede no solo afuera, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia también, incluso los departamentos de iglesia. Usted tal vez tiene un departamento a cargo, pero no tiene ni idea de qué está pasando en otro departamento. Por ejemplo, si yo soy directora de ministerios personales y ni siquiera me doy cuenta qué está pasando en hogar y familia, en ministerio de la mujer, en ministerio infantil, en sociedad de jóvenes, y no tenemos tiempo para apoyar a otros, sino que nos enfocamos solo en lo nuestro y a veces ni en lo nuestro, ¿verdad? No debemos tener otra cosa, pensamientos negativos, ni de nosotros mismos ni de los demás. Fuimos creados a imagen de Dios y Dios es un Dios perfecto. Así que fuimos creados a la perfección. No podemos estar hablando negativamente ni de nosotros ni de quien está a nuestro alrededor, nuestro prójimo, nuestra familia. Ahora, otra cosa, ¿se siente usted a veces aburrido? ¿Siente que vive en una rutina? Quizás lo que debe cambiar no es la iglesia, es usted. Nosotros somos la iglesia. No cambiar los procesos en que hacemos las cosas, cambiar la forma en que vivimos la iglesia en nuestra vida, en nuestro interior, la forma en cómo participamos, en cómo nos envolvemos. Siempre estamos esperando a ver si alguien nos pregunta, pero ¿qué acerca de ofrecer nuestra ayuda a nosotros, a otros y decirle, aquí estoy dispuesto a? Entonces podemos cambiar. A veces la forma en cómo nos dirigimos a la iglesia es lo que debe cambiar. ¿Saben qué? También podemos tener muy poca energía o hacia las cosas espirituales. La actitud es un poco negativa o qué aburrido, ¿verdad? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo en lo personal. Mi esposo tiene, entre algunas cosas, ministerios que realizamos, una red de personas que aceptaron recibir sermones. Entonces, cada semana él les manda algunos sermones y a veces me los manda a mí, no siempre, pero a veces me los manda a mí. Y a veces le pregunto, ¿y cuánto dura antes de verlo? Porque entonces digo, ay, no, está muy largo. A veces me mandan algún sermón, algún mensaje, algo bonito. Incluso mi madre a veces me dice, Lille, necesito que leas esto, es muy importante. Y cuando lo abro, lo primero que miro es cuánto tiene de duración. Hay tantas cosas que tiene uno que hacer en casa, en el trabajo y por todos lados, ¿verdad? O con la iglesia. Entonces, a veces tenemos un poquito de indiferencia hacia el aspecto espiritual que otros desean también colaborar en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual. No seamos demasiado pasivos en este tipo de liderazgo que otras personas quizás Dios les ha dado. Ahora, no nos enfoquemos tampoco, mire esto, en el pasado, en cómo se han hecho las cosas hasta el día de hoy. La semilla de la ley de Dios, la semilla de la verdad, la palabra de Dios puede ser impartida de muchas maneras. Ahora que hemos estado durante esta crisis a nivel mundial, hemos tenido que estar mucho en casa. Hay otras formas y hemos descubierto maneras de poder acercarnos hacia otras personas. Aceptemos las ideas de otras personas, que no siempre si un himno se cantó todo el tiempo antes de culto divino fue el mismo himno. No estamos dispuestos a que tal vez la sugerencia de otra persona de cambiar ese himno por otro que también invoca la presencia de Dios y no la aceptamos, porque decimos no siempre se ha hecho así. Entonces no permitimos que la semilla sea sembrada de otras maneras que tal vez estoy segura que alcanzaríamos muchas personas más, cambiando nuestra mentalidad, que la innovación puede traer buenos resultados, la creatividad de otra persona. Cambie las cosas en el culto, en la iglesia, en casa. Cambie todo, cambie la forma en cómo usted realiza las actividades. Ahora, no nos resistamos a estos cambios que traen cosas buenas para nosotros en la iglesia, en nuestra vida espiritual. No seamos indiferentes. Saben, una vecina mía estuvo aquí hace pocos días y mientras platicábamos me contó que cambió de iglesia hace poco. Le pregunté, ¿y por qué cambiaste? Ya tenías tiempo de asistir a la otra. Me dijo, Ligia, empezamos en un grupo pequeño, todos nos conocíamos, nos relacionábamos, nos preocupábamos unos por otros, pero de repente la iglesia empezó a crecer y ya no había ningún acercamiento, ya no sabíamos quién llegaba y quién no, quién estaba delante, atrás, quién estaba enfermo, quién no. Era un trato muy indiferente y decidí cambiarme a otro grupo.
pequeño también, ha empezado a crecer, pero este grupo, a pesar de que ha crecido, se mantienen muy unidos en pequeñas células, pequeños grupos, pequeñas congregaciones. Y ella se siente feliz ahí porque dice, ahora tengo acercamiento. El hecho de sentir que alguien se preocupa por uno o que somos importantes también en la vida de los demás, hace que esa semillita pueda crecer y germinar y tener una raíz más sólida en nuestra vida personal. A mí me sucedió una vez, yo estaba ahí en la iglesia, en la Universidad Adventista, una beca en Costa Rica, y siempre me siento adelante, cerca del piano. Y ahí me he sentado siempre, toda la vida. Pero una vez, cuando estaba sentada, me di la vuelta, siempre uno, ¿verdad? A saludar quien está cerca de uno al llegar. Y me doy cuenta que está una persona, una dama, y le digo, bienvenida hermana, qué placer tenerla con nosotros. Primera vez que la veo por aquí, bienvenida, ¿desde dónde nos visita? Y empecé a tratar de hacer un poco de plática con ella y me dijo, muchas gracias, pero ya tengo un año de asistir a la iglesia, a esta iglesia. Cada sábado vengo aquí, pero me siento atrás. Y hoy decidí sentarme adelante. ¿Y saben cómo me sentí? Muy mal, porque dije, ¿cómo es posible un año visitando nuestra iglesia y yo no poder notar ni siquiera su presencia? Me siento adelante, llegaba temprano porque tenía que tocar y me voy al final y no sé ni quién vino, ni quién no vino, ni quién estaba a mi alrededor. Entonces, ¿cómo debemos contrarrestar la indiferencia para que nuestro terreno quede abonado, quede listo para que la semilla pueda crecer, para que esta semilla se pueda reproducir? La primera, gratitud. De gracias. Y si no sabe cómo, capacítese usted mismo. Empiece a hacer unas notitas de agradecimiento a todas. Hay muchas personas a nuestro alrededor que contribuyen de una u otra forma, aún de maneras que usted no se imagina, con un solo mensaje, una notita que tal vez si usted nunca recibiera un mensaje, usted se sentiría solo. Aprecie lo que otras personas hacen. Las congregaciones que son agradecidas logran mayores resultados en esparcir la palabra de Dios. Ahora, ¿se imaginan cómo sería nuestra vida si Dios fuera indiferente con nosotros? Yo no me imagino eso, decirle, Señor, necesito que me ayudes a comprender este mensaje y nunca logramos comprenderlo. Señor, necesito para mis necesidades, por favor, sé conmigo, provee para nosotros. Y que Dios nunca se preocupe por nada nuestro. Sería terrible, sería nuestra destrucción total. Dice primera de Juan 4:19. Los invito a leer. Este versículo es muy cortito. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ame, aprecie a los demás. Apague el botón de autopiloto que mencionamos al inicio y verá que usted va a empezar a disfrutar quién está a su alrededor y qué está haciendo. Sea parte del mundo en el que usted vive. Importante, mire su círculo de amigos. ¿Lo están incitando a cosas espirituales o solo lo hacen reír? Y usted dice, ay, ella es una amiga excelente porque me hizo reír todo el tiempo. Los buenos amigos nos ayudan a vivir una vida espiritual con Dios, nos atraen hacia Cristo. Seamos también ese buen amigo para otra persona. Tomamos consejo también de personas que son serias, que viven una vida recta, humanamente recta delante de Dios, que al menos intentan hacerlo. Introduzca nuevos elementos en su vida espiritual para que la semilla de la ley de Dios sea atractiva, en primer lugar, hacia nosotros y por lo tanto a otras personas. ¿Cómo? Saben, una vez yo tenía, hace unos 4 años, una persona me regaló un librito, una libretita que era para peticiones de oración. Y desde ahí yo empecé un plan de oración y mi vida dio un giro completamente distinto. Todo porque una persona me regaló una libretita de oración. Le doy la idea. Dele a otra persona una libretita de oración y ore, no por las cosas personales únicamente, oremos mucho más por lo que otras personas hacen y eso incluso nos hace olvidar nuestras angustias y nos enfocamos en cómo llevarle el mensaje de amor, de salvación, de fe, de esperanza a otras personas.
No sea indiferente a los demás, haga cambios, haga que su vida espiritual sea atractiva. Mi esposo me regala a veces cartuchera de colores. Mi cartuchera, no la tengo aquí, es una fluorescente rosada, muy linda, fucsia. Me la dio con varios colores adentro, marcadores, regla, lapicero, todo, para estudiar mi lección, mis devocionales. Y me encanta andar cargando eso a donde tenemos culto, ahí la llevo. La libreta me dio una hace 2 años y la estoy usando. Otra libreta, muy bonita libreta de oración. Haga que las cosas espirituales sean atractivas en primer lugar para usted. Mentalmente eso funciona. Y para sus hijos. Y después también, por supuesto, para otros. Nuestra familia, recuerde que es nuestro primer ministerio. Cuando somos indiferentes dentro de la familia, las cosas no funcionan. No tienen un efecto positivo. Hace unos días yo tenía en mi foto de perfil una foto que decía: estoy orando por ti, por favor envíame tu petición de oración. Y saben, en esos días, durante esa semana, con mi esposo tuvimos un momento yo me sentí un poco mal, incómoda con lo que él había dicho o hecho, que ya ni recuerdo bien de qué fue. Pero resulta que en la mañana me levanté, cogí mi Biblia, mis libros y le dije: ¿sabes qué? Hoy voy a hacer culto sola. Y él me dijo: ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Ni siquiera sabía qué estaba pasando. Así que le dije: no importa, se sabe, las mujeres, ¿verdad? Tal vez me comprenden, y bueno, los hombres también comprenden esta situación. Me fui con mi Biblia a hacer mi culto aparte, y cuando llegué allá, abrí mi celular antes de hacer culto, lo abrí y veo un mensaje de él. Había tomado un screenshot, una foto de la pantalla de mi foto de perfil que decía: estoy orando por ti, y me lo mandó y me decía: por favor, esta es mi petición, ora por mí para que Dios me dé sabiduría para entender a mi esposa. Y no pude evitar sonreír, terminar de leer y levantarme y decir: amor, oremos juntos para terminar nuestro culto y hablamos después de culto. Apreciemos lo que otras personas hagan y cambie cosas en su vida a nivel personal. Inicie un ministerio personal, haga algo que sea atractivo para los demás, pero en primer lugar para usted, porque lo que usted haga, lo que usted sea, es lo que va a sembrar en la semilla en otras personas. Ore y lee la Biblia. Cuando usted hace estas dos cosas, esta es la Biblia que yo utilizo, me gusta mucho, de Clear Word. Es un inglés muy sencillo y muy práctico, muy funcional, se entiende fácilmente. De hecho, le regalamos una a mi mamá también y está fascinada con esa Biblia. Deje la indiferencia a un lado para que la semilla de la ley de Dios pueda germinar realmente en la vida de otras personas. Quisiera leerles otra cita de Testimonios para la Iglesia. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en emergencia. La indiferencia y la neutralidad son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Esto es delicado, la indiferencia contra Dios. Entonces, ¿qué hacen los demás? Limpiemos nuestro terreno, haga que las cosas florezcan, haga que la semilla valga la pena. Nosotros ahora tenemos semillas que las usamos para poder o sembrar o abonar tierra. Ya no botamos las semillas, se han vuelto parte de nuestra vida. Y mire, una semilla, por más pequeña que sea, aquí usted ni la logra ver. Unas semillitas de cebolla, todo lo que crece y es tan pequeñita. Vienen en una bolsa. Así es la palabra de Dios. Las semillas puede pasar meses, aquí hasta años, pero usted la pone en tierra con agua y germina. Nunca muere, porque la semilla es vida. De hecho, nosotros los devocionales que tenemos se llamaban Devotional Nugget, pepita de devocional, y este mes le cambiamos el nombre. Mi esposo le puso Semilla para la Vida, porque eso es la palabra de Dios, es una semilla para vivir, y esa salvación que trae la palabra de Dios debemos esparcirla a otros. Y voy terminando con la parábola del sembrador, que dice en el versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. El que fue sembrado en buena tierra, dice el versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra. O sea, pide: Señor, ayúdame a ver cuál es el mensaje para mí hoy.
produce fruto y dice palabras de vida del gran maestro. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen de nuestro terreno. En todos casos, el sembrador, Jesús, la semilla, la palabra de Dios, la ley de Dios que está ahí en la semilla, en la palabra de Dios. Los oyentes representados, ya sea por la vera del camino, por el terreno pedregoso o por las espinas, no necesitan permanecer en esa condición. Hay vida en la semilla, aún en estas cositas chiquititas, son de hojas de culantro o cilantro, como dicen en algunos lugares. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no va a dar frutos. Que Dios nos dirija para que podamos realmente decir: estoy dispuesta a compartir la semilla de la ley de Dios a todo aquel que la necesite, porque mi terreno está limpio de toda maleza. La planta no germina, crece o da fruto para sí misma, sino que da simiente al que siembra y pan al que come. Ningún hombre ha de vivir para sí mismo. El cristiano está en el mundo como representante de Cristo para salvación de otras almas. Que Dios te bendiga, es mi anhelo que la ley de Dios, la semilla de la palabra de Dios, pueda ser impartida a otros con amor y pueda germinar y dar fruto, no solo en la tierra, para vida eterna. Que Dios te bendiga.